Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno de ansiedad. Primero es importante conocer qué es la ansiedad. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetitivos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanza un máximo nivel en cuestión de minutos, es decir, pueden surgir ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico intervienen con las actividades diarias, es decir, al intervenir a estas actividades diarias pueden generar malestar o incomodidad en el día a día. Son difíciles de controlar y son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evite ciertos lugares o situaciones, ¿no? Evadir situaciones para que no sentir estos síntomas que pueden generar la ansiedad. Estos síntomas pueden empezar en la infancia o en la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, es decir, fobia social como mayormente se conoce, fobia específicas o trastornos de ansiedad por separación. Puedes tener, o las personas que tienen este trastorno pueden tener eh, más de un trastorno de ansiedad. A veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere un tratamiento. Cualquiera sea este tipo de ansiedad que padezcas o que estas personas padezcan, definitivamente tienen que acceder a un tratamiento el cual solamente un profesional en temas de salud mental es el indicado para que eh, pueda brindar ese tratamiento. Ahora, si vamos a los síntomas, los signos y síntomas de la ansiedad más comunes pueden mostrarse a través de sensaciones de nerviosismo, agitación o tensión, también sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe. También puede surgir aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, es decir, una hiperventilación, como mayormente se conoce. También puede mostrar sudoración, la persona también puede mostrar temblores, sensaciones de debilidad o cansancio. Otro de los problemas también es para poderse concentrar o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación específica o actual que esté sucediendo en ese momento dependiendo del contexto. También pueden surgir que existan problemas para poder conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, ¿no? Tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan esta ansiedad, que es la evitación, lo que conversábamos hace un momento. Existe en realidad varios tipos de trastorno de ansiedad. Si clasificamos, podemos decir que la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que las personas temen lugares o situaciones que pueden causarle pánico o sentirse atrapado, indefenso o avergonzado y a menudo buscan evitar, ¿no? Esta sensación, estos sentimientos que pueden surgir a raíz de lugares o situaciones donde haya personas, ¿no? O al entorno, lugares públicos, ¿no? El trastorno de ansiedad también puede darse a través debido a una enfermedad, ¿no? Y este puede incluir síntomas de ansiedad o pánico intenso que son directamente causados por un problema de salud física. Otro puede ser el trastorno de ansiedad generalizada. Este se caracteriza por una ansiedad o una preocupación persistente y excesiva por parte
de actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación real. Es difícil de controlar y afecta la forma en que se siente físicamente la persona. A menudo suele juntarse con otros trastornos de ansiedad o también con lo que es la depresión. Otro es el trastorno de pánico. Implica en este caso episodios repetitivos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror también intensos que alcanza un nivel máximo en minutos. Es decir, es también conocido como ataques de pánico. Pueden tener estas personas sensaciones de una catástrofe inminente, pueden tener también dificultades para respirar, dolor en el pecho, latidos rápidos, fuertes o aleteos, ¿no? Que son como palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe que suceda de nuevo o de manera repetitiva a la que ha sucedido. Y constantemente pueden surgir pensamientos repetitivos que frustren que la persona pueda desarrollarse adecuadamente en el día a día. También puede surgir el mutismo selectivo, que es una incapacidad constante que tienen los niños, en este caso, para hablar en ciertas situaciones, como por ejemplo en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como el hogar, también con miembros o personas cercanas de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. Otro también puede ser el trastorno de ansiedad por separación. Este es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen, digamos, una función paternal. Otro es el trastorno de ansiedad social o fobia social, como también se le conoce. Ello implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Otras son las fobias específicas. Estas se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específicos y un deseo por evitarlos. En algunas personas, las fobias provocan ataques de pánico también. El trastorno de ansiedad también se puede dar de manera inducida por ciertas sustancias. Se caracteriza en este caso por síntomas de ansiedad o pánico intensos que en realidad son el resultado directo del uso indebido de drogas o de sustancias o de tomar de repente medicamentos que estén expuestos en de repente una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. Y otro trastorno de la ansiedad específico y no específico es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es importante llegar a consultar a un especialista, a un médico, a un psicólogo, a un profesional que se desarrolle y se especialice en lo que son trastornos de ansiedad? Cuando, por ejemplo, puedes sentir que la persona se está preocupando demasiado y eso está interfiriendo en su trabajo, en sus relaciones y otros aspectos de su vida. También cuando de repente tienen miedo, preocupación o ansiedad y eso está generando malestar y les es difícil controlarlo por sí mismo. Entonces requiere una persona que intervenga, un profesional evidentemente. Cuando de repente la persona se siente deprimida, tiene problemas con el consumo de alcohol o drogas o tiene problemas de salud mental y se junta con estos síntomas de ansiedad. También cuando se piensa que la ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física o cuando las personas de repente tienen pensamientos o conductas suicidas, ¿no? De ser así, obviamente tiene que acceder rápidamente a un tratamiento de urgencia inmediato con un profesional.
Es posible que las preocupaciones no se vayan por sí solas y que vayan empeorando con el paso del tiempo. Y si no buscan ayuda de manera inmediata, eso puede generar un gran perjuicio a la salud mental. Si nos preguntamos qué es lo que causa o genera la ansiedad, podemos decir que no está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida como acontecimientos traumáticos parecen provocar estos trastornos de ansiedad en algunas personas que de repente son de cierta manera propensas a padecer este trastorno. También pueden ser a través de rasgos heredados, que también es un factor relevante que puede influir. También es importante conocer algunas causas médicas. Para algunas personas la ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud oculto. En algunos casos los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad. Si el médico sospecha que la ansiedad que tiene puede tener una causa médica, quizás vaya a indicar un análisis para buscar los signos del problema. Algunos ejemplos, por ejemplo, podemos decir que se refieren a problemas médicos que pueden estar relacionados con la ansiedad. Por lo general son enfermedades cardíacas, diabetes, problemas de tiroides como el hipertiroidismo, el trastorno de respiratorios, uso inadecuado de sustancias o abstinencia, abstinencia del alcohol, de medicamentos contra la ansiedad o de otro tipo de medicamento que pueda estar consumiendo la persona. Puede también deberse a un dolor crónico o un síndrome del intestino irritable, tumores de repente por un tema que se producen por hormonas de reacción de luchar o de huir, ¿no? En ocasiones la ansiedad puede ser un efecto secundario de algunos tipos de medicamentos que en algún momento la persona pues ha estado consumiendo. Es posible que la ansiedad esté causada por una enfermedad oculta, ¿no? o por algún medicamento. Por eso es importante descartar ello con un médico. Ahora, si analizamos cuáles son los factores de riesgo, podemos identificar que los factores que pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad es a través de un trauma. Los niños que soportaron de repente maltrato o trauma o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Los adultos que atraviesan, ¿no?, un evento traumático también pueden manifestar trastorno de ansiedad. También a través de estrés debido a una enfermedad específica, tener de repente un problema de salud o una enfermedad grave puede causar gran preocupación acerca de cuestiones como el tratamiento o qué es lo que les vaya a pasar en el futuro respecto a ello. La constante acumulación del estrés también es un factor relevante, ¿no? De repente un evento importante, una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva, por ejemplo, la muerte de algún familiar, el estrés en el trabajo o preocupaciones continuas por la situación financiera. Puede estar provocando ansiedad también, ¿no? También puede darse a través de la personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras, ¿no? Otros trastornos mentales también se pueden considerar. Las personas, por ejemplo, que padecen otros trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, a menudo también pueden padecer un trastorno de ansiedad. Otro es tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Puede transmitir de manera biológica y pueden ser hereditarios, ¿no? Cuando hay un consumo de drogas o alcohol, el consumo o el uso indebido de la abstinencia de drogas o alcohol pueden provocar o empeorar con respecto al trastorno de ansiedad. ¿Qué complicaciones pueden surgir en este proceso? El trastorno, por ejemplo, de ansiedad no implica solamente estar preocupado, también puede ocasionar o empeorar
otros trastornos mentales y físicos, como son los siguientes: la depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental. También abusos de sustancias, problemas para dormir, que se conoce como insomnio, problemas digestivos o intestinales, dolor de cabeza o dolor crónico también, aislamiento social, problemas en la escuela o en el trabajo, y eso genera de repente una mala calidad de vida, o incluso en un sentido más grave puede darse también a través de un suicidio. ¿De qué manera nosotros podemos prevenir? No es posible prever con certeza qué causa que una persona presente un trastorno de ansiedad, pero se pueden tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si la persona sí se siente ansioso. Y lo más importante es pedir ayuda enseguida. La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si la persona se demora y no accede rápidamente a la ayuda de un profesional, quien es la persona óptima, la persona que tiene los recursos y las herramientas adecuadas para poder guiarlos en todo este proceso de este tratamiento. También es importante que se mantenga activo, participar en actividades que disfrute, que le haga sentir bien consigo mismo, disfrutar también de la interacción social y de los afectos, ¿no? Y puede tratar de evitar las preocupaciones. También evitar el consumo de alcohol o drogas. El consumo de alcohol o drogas puede provocar ansiedad o empeorarla, ¿no? Bueno, el día de hoy hemos hablado de lo que es la ansiedad, el trastorno de ansiedad. Hemos podido comprender algunos aspectos importantes en todo este trastorno, cómo llevar a través de causas, de síntomas, pero como nuevamente lo recalcamos, es importante siempre buscar la ayuda de un profesional en estos casos y de padecer alguno de estos síntomas que hemos mencionado. Rápidamente debemos acceder a un profesional, que es la persona adecuada, y no automedicarse y no pasar por alto estos síntomas.